el Dios vivo, mi hermano, va a hablar a tu vida. Amén. Aquí, mis hermanos, esta noche vamos a compartir una palabra muy preciosa. Mis hermanos, Jesús acusa a los escribas y fariseos. ¿Por qué estará acusando Jesús? Amados hermanos, puede ser que Jesús también esta noche nos diga a nosotros: mi hermano, hermanita, pues bueno, mi hermano, no te salgas del dial, no cambies. Dios quiere hablarte a tu vida. Si usted, mi amigo, amiga, estás en la sintonía a través de radio, amplifique su señal. Si usted me estás escuchando a través de las redes sociales, mis hermanos, comparte con otro hermano, hermana. Amén. Bueno, pues, mis hermanos, vamos a hablar con Dios. ¿Estás dispuesto a recibir la palabra de Dios, mi hermano, hermana? Hay veces mucha gente, mis hermanos, tiene miedo de recibir la palabra de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque lo confronta, porque te dice de frente. Es como un espejo, mis hermanos. Cuando usted se mira a un espejo, ves tu cara, cómo estás. La palabra de Dios, mis hermanos, es de la misma manera. Cuando nosotros, mis hermanos, meditamos la palabra de Dios, nos dice de frente. A veces por eso, mis hermanos, decimos en nuestro interior: debo cambiar, necesito cambiar. A veces, mis hermanos, también tenemos un corazón duro, ¿sí o no? A veces, mis hermanos, sí, así dice. A veces lo hacemos pasar de esa manera. Pero estamos en tiempos finales. Eso tenemos que entender, mi hermano, hermanita. Estamos en tiempos finales. Cristo Jesús ya viene por su iglesia. Si usted se queda, ¿a dónde irás? En anteriores programas, mis hermanos, hemos compartido: si uno cuando se va a quedar, ¿dónde va a ir? Tal vez alguien dirá: pero yo voy a morir y punto, se acabó todo. No es así. Con la muerte no se acaba. Si usted muere físicamente y continúa en la vida, tu alma, porque en tu alma están las emociones. Sí, mi hermano, en tu alma está la alegría que siente usted. Este cuerpo que tenemos, mis hermanos, es una estuche nada más. Es un estuche. Cuando el alma se sale de este cuerpo, mi hermano, hermanita, ¿sabes qué pasa? Se vuelve una materia más. Cuando nosotros todavía tenemos el alma, estamos vivos, podemos alzar nuestras manos. Usted puede sentir alegría, algún momento tal vez puede sentir tristeza. Mi hermano, es así cuando usted está teniendo el alma aquí. ¿Sabes, mi hermano? Cuando usted ya no tenga, ya no hará. Tu cuerpo empezará a descomponerse. Así es, mi hermano. En este buen momento, oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, amoroso Dios, amoroso Padre, venimos a tu presencia, mi Jesús, y te damos gracias a ti por tu gran amor y misericordia, y gracias por darnos la vida, mi Jesús. Pues en esta hora, Señor, tú mismo vas a hablar a nuestras vidas. Tú mismo, bendito Dios, vas a escribir tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú mismo vas a fortalecer a tus hijos, a tus hijas. Amado Dios, te entrego toda la audiencia. En tus manos está, amado Dios. Y también, Padre bendito, entregarte tus hijos, tus hijas que están en la sintonía a través de las redes sociales.
háblalo tú mismo, Señor. Escribe a tu palabra en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, hermanitas, vamos a compartir la palabra de Dios. Saca su Biblia. Si usted está en su casita, por favor, saque su Biblia. O también puede sacarse un bolígrafo o un lápiz, mi hermano, hermana. Y también, mis hermanos, escuche con mucha atención. ¿Sabéis? Hoy día vamos a meditar Evangelio de Mateos, capítulos 23, versículos 13, mis hermanos, en adelante. ¿Sabe, querido hermano, hermana? En este pasajes bíblicos habla de los ayes, habla del juicio. Así es, mis hermanos, habla del juicio. ¿Sabe, querido hermano, hermanita? Vamos con la palabra. La palabra de Dios nos dice, Evangelio de Mateos, capítulos 23, versículos 13, dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Una palabra fuerte le dice: hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ne entréis vosotros, ne dejáis entrar a los que están entrando. Mis hermanos, hermanitas, aquí es una fuerte acusación de parte de Jesús a los escribas, a los fariseos. Mis hermanos, aquí Dios está desmascarando, mis hermanos, la religión. Querido hermano, ¿sabéis? Aquí en este pasaje bíblico no es una enseñanza suave, sino es una sentencia divina pronunciada por los labios de Jesús. Aquí Jesucristo, mi hermano, hermanita, Él mismo sanaba enfermos, levantaba muertos, hablaba de amor. Mis hermanos, ¿sabes? En este pasaje bíblico cambió de tono. Expone, amados hermanos, la palabra con fuego, con la verdad, que muchos en estos tiempos no quieren escuchar. Mis hermanos, la religión sin verdad es abominación delante de Dios. Si nosotros, querido hermano, hermana, maquillamos la palabra de Dios delante del Señor, es una abominación. Mis hermanos, y en este pasaje, mi querido hermano, no está hablando a los incrédulos, no está hablando a los paganos, no está hablando, mis hermanos, a las personas que no conocían. Está hablando en este pasaje bíblico a la gente que conocía escritura, a la gente que asistía al templo en aquel tiempo, mis hermanos. ¿Sabe, querido hermano, hermana? En este pasaje bíblico, claramente Dios, a través de Jesucristo, revela: ustedes están tan lejos, dice. Tienen un sistema religioso nada más. Y mis hermanos, también puede decir: ustedes están bajo el juicio. Ustedes están disfrazando la santidad con liberalismo. Mi hermano, hermana, entonces aquí empieza claramente en versículos 13. Ustedes cierran, dice, el reino de Dios. Cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Mis hermanos, tampoco ustedes entran, tampoco ustedes dejan entrar a otros. ¿Sabéis, querido hermano, hermana?
¿Por qué Jesús estaba hablando de esa manera? Con ese tono tan fuerte. Amados hermanos, ustedes ni entran ni dejan entrar. ¿Sabe, querido hermano, hermana? Estamos en tiempos finales. Jesús en aquel tiempo acusó a los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas, mis hermanos? Eran los copistas, los que copiaban. Conocían bien la palabra de Dios. Los fariseos de la misma manera, mi hermano, hermanita, conocían la palabra de Dios, el Torá, o lo que es, mis hermanos, Septuaginta. ¿Sabéis, querido hermano? En estos días de la misma manera pasa. En estos días, mis hermanos, hay fariseos modernos, escribas modernos. ¿Quiénes son escribas en estos tiempos, mis hermanos? Los teólogos. Pero los teólogos de la letra muerta, mi hermano, conocen la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, pero no cumplen. Fariseos en aquel tiempo, mis hermanos, eran líderes religiosos que al pueblo que guiaba, que le decía de esta manera, que le predicaba. Pero también en estos días, mis hermanos, hay fariseos modernos en estos tiempos finales. ¿Sabes por qué, mi hermano, hermanita? ¿Sabéis? En estos días mucha gente se complace con el pecado. Mucha gente, mis hermanos, al malo lo dice bueno, a lo bueno, malo. Pero alguien puede decir, mi hermano, los católicos, los impíos, ellos dicen, ¿sabéis? Primero quiero decirte, y tenemos que reconocer, yo también estoy incluido. Cuando nosotros no estamos hablando a Dios o no estamos orando a Dios vivo, ¿qué estamos haciendo? A lo malo estamos adoptando como bueno. Así parece, ¿sí o no? Cuando usted no ayuna, mis hermanos, cuando no hace guerra espiritual, ¿qué es lo que está pasando? A lo malo estás adoptando como bueno, que no va a pasar nada. Mis hermanos, y así, etcétera, sucesivamente podemos hablar. Cuando nosotros practicamos todas esas cosas, mi hermano, no vamos a entrar a la patria celestial. Por eso aquí a los fariseos, escribas, confronta a Dios. Ustedes no van a entrar, tampoco ustedes dejan entrar. Mis hermanos, en estos días los fariseos modernos predican la palabra de Dios sin arrepentimiento. Mis hermanos, hoy enseñan la gracia sin cruz. Eso es, mis hermanos. Hay algunos, mis hermanos, están llenos, templos, las congregaciones están llenos, aún tienen turno, pero hay vacío para ir al cielo. Solamente se predica la prosperidad material, la riqueza terrenal. Mis hermanos, no estamos en ese tiempo. No estamos, mis hermanos, para mirar la riqueza terrenal, sino que estamos, mis hermanos, para mirar la riqueza espiritual, mi hermano, hermanita. Nosotros debemos entrar al cielo, y también nosotros, como los pastores líderes, debemos dejar que el hermano, que la hermanita se prepare para entrar a la patria celestial. Eso tenemos que hacer. No podemos ser, mis hermanos, fariseos modernos. Si no enseñamos la palabra o sana doctrina, mis hermanos, vamos a ser fariseos, escribas modernos. Querido hermano, hermanita, por eso una acusación tan fuerte, Jesús le dice: mira, fariseos, escribas, ustedes no dejan entrar, tampoco ustedes van a entrar. ¿Sabes por qué? Eran hipócritas. Decían amar a Dios,
pero no amaban de verdad a Dios. Decían conocer la palabra de Dios, pero no lo ponían en la práctica. Mis hermanos, hermanitas, ¿sabéis, querido hermano? En la Biblia NTV nos dice de esta manera. A ver, vamos a buscarnos. En la Biblia NTV, Evangelio de Mateo, capítulos 23, querido hermano, hermanita, versículos 13. Dice de esta manera, escuche por favor. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Dice, hipócritas, pues le cierran la puerta del reino de los cielos en la cara de la gente. Dice, ustedes no entran, ni tampoco dejan que los demás entren. Mis hermanos, qué tan fuerte. ¿Qué es ser hipócrita, mis hermanos? Hipócrita es decir, amar a Dios, pero en profundo no lo amas. Desconocer a Dios, pero mis hermanos, con los hechos lo niegas. Eso es, mis hermanos. En segunda acusación, mis hermanos, ¿qué dice Dios? Versículos 14, mi hermano, hermanita, dice la palabra del Señor. Aquí es tan fuerte de la misma manera, porque ya está dictando juicio, porque dice, ¡ay! No está diciendo aquí la palabra de Dios, cambia. Dice, ¡ay! ¿Qué es ahí, mis hermanos? Dolor, angustia. Dice, versículos 14, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Vuelve a repetir. ¿Por qué devoráis las casas de las viudas? Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mis hermanos, hermanas, qué fuerte la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Sabéis? En la Biblia, Reina Valera contemporánea dice, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué devoran las casas de las viudas? Mis hermanos, ¿qué más? Y como pretexto dice, hacen largas oraciones. Por esto mayor condenación será para ustedes. Mi hermano, en aquel tiempo, mis hermanos, o sea que los fariseos, escribas, hayan sacado cosas materiales de las viudas. ¿Sabe, querido hermano, hermana? Según la historia, en su contexto, mis hermanos, cuando una persona quedaba viuda, ¿quién tenía que ser responsable de esa vida? La familia. Mis hermanos, pero cuando no había familia, ellos iban a trabajar a los templos. ¿Sabes, querido hermano? En estos tiempos, de la misma manera, dice, ¡ay de ustedes, escribas o fariseos! ¿Sabes, querido hermano, hermana? Aquí tenemos que entender, tenemos que comprender la palabra de Dios. Hay gente en estos días de esa manera. Hermano, traiga plata, ofréndese para Dios. ¿Sí o no? Usted va a dar 100, Dios te va a devolver 1000. Usted da 1000, te va a dar 10,000. ¿Has escuchado esas clases de enseñanzas? Mis hermanos, ese es devorar las cosas de las personas. ¿Sabes, mis hermanos, en estos tiempos finales, qué es lo que pasa? Hay denominaciones. Con todo eso, compran casas, terrenos, pero a nombre de la congregación. No lo hacen en nombre de la congregación, sino en nombre del pastor o de sus hijos o de sus hijas. La ley, mis hermanos,
terrenal, lo que es 1161 aquí en Bolivia, mi hermano, hermanita, nos enseña, y también en esa ley mismo, mis hermanos, la ley terrenal mismo dice, la organización religiosa es no gubernamental, tampoco es, mis hermanos, lucrativa. ¿Sabe, mi hermano, hermanita? Las ofrendas y los diezmos, ¿dónde van? Uno, para anunciar la palabra de Dios. Dos, para ayudar a los pobres huérfanos. Ahí se va lo que se recoge. Pero en estos días otras cosas están haciendo. Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos, como pretexto hacen largas oraciones. Por esto el mayor condenación viene para ustedes. Querido hermano, hermana, tenemos que entender nosotros, los líderes, más que todo, mi hermano, los que están a cargo de las congregaciones, las ofrendas de los diezmos que vienen, mis hermanos, debe ser para ayudar a los prójimos y necesitados. Así es. Si no, va a venir la condenación de Dios. Versículos 15, hay otra acusación fuerte en este pasaje. Versículos 15, que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. En este pasaje, mis hermanos, ya podemos encontrar 3 veces en este lugar hipócritas. ¿Qué más dice? Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Mis hermanos, tal vez usted no me comprende, pero vamos a leer, mis hermanos, para que usted me comprenda. La Biblia NTV dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa, fariseos, escribas, hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, y luego dice, y luego lo convierten a un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos? ¿Por qué la palabra de Dios está hablando de esa manera, mis hermanos? ¿Sabéis? Por eso la doctrina de prosperidad, lo que llegó a Bolivia, lo que llegó a Latinoamérica, mis hermanos, Centroamérica, ¿de dónde salió? ¿Sabe usted la historia? ¿De dónde ha salido toda esta enseñanza de la prosperidad? Del mismísimo de la Iglesia Católica Universal, para confundir a la iglesia del Señor. Por eso en estos días, mis hermanos, hay gente que predica solo la prosperidad material, no entrada al cielo, no tomar la cruz, sino lo material. Por eso la palabra de Dios dice: si usted, mi hermano, hermanita, que me estás escuchando en esta hora, si a usted, mi hermano, te están predicando de las cosas materiales, ¿sabes? Es un hijo del infierno. Te va a llevar al infierno. Pero alguien puede decir: ¿pero cómo? Se me habla de Dios, de Jesucristo. ¿Sabes, mi hermano? Claramente sabemos en la palabra que el Satanás se disfraza del ángel de la luz. Mis hermanos, por eso la iglesia primitiva, mi hermano, ¿qué predicaba? Predicaba, mis hermanos, decía: a ver, traigan 100 bolivianos o 200, Dios te va a devolver, Dios te va a dar esto. No predicaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, mis hermanos, predicaba la sana doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, mi hermano, y tomar la cruz. Por eso Jesús mismo decía: el que quiere ser mi seguidor, el que quiere ser mi discípulo, que tome la cruz y sígame. Mi hermano, decías de esa manera. O sea, que no hablaba cosas materiales,
Jesús, mis hermanos, no hablaba. Eso sí, sanaba enfermos, mis hermanos, hacía milagros, pero siempre en su palabra confrontaba a los fariseos, escribas, como usted puede ver en este pasajes bíblicos, en el Evangelio de Mateo, capítulos 23, versículos 13 en adelante. Mis hermanos, la palabra del Señor dice: usted cruza tierra y mar para ganar un seguidor y luego convierten en un hijo de infierno. ¿Sabéis, mis hermanos, hermanas? Por eso Satanás en estos días va engañando a muchos cristianos, a muchas denominaciones que están en esa doctrina de prosperidad material. No es solamente la doctrina de prosperidad. Hay otras doctrinas. Hay doctrinas salvo, siempre salvo. Hay doctrinas, mis hermanos, testifica, habla con tu boca, y embarazate, etcétera y etcétera. ¿A usted acaso en estos días no ha visto una unción de saco a través de las redes sociales? Unción de sal, unción de chicle, unción de Coca-Cola. ¿No lo ha visto? Ahí está el hijo del infierno engañando a los hijos del Señor. Por eso la palabra del Señor dice: ustedes son guía de ciegos, dice versículo 16. Aquí es una palabra muy fuerte. ¿Por qué, mis hermanos, los fariseos, escribas eran ciegos? Físicamente, mis hermanos, no eran ciegos. Tenían la vista, pero eran ciegos espiritualmente. ¿Sabes por qué? Conociendo la palabra, no lo practicaban. Y también, mis hermanos, sus seguidores, lo que enseñaba los fariseos, lo practicaban, doctrina de hombres. Por eso dice guía de ciegos. Mis hermanos, a ver, vamos a leer el versículo 16. Amado hermano, hermanita, versículos 16 dice: ay de vosotros, guía de ciegos, que dices, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es decir, es deudor, dice. Mis hermanos, hermanas, en la Biblia NTV dice de esta manera: guía de ciegos, qué aflicción les espera, pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos, tontos, dice en la Biblia NTV. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Hay una pregunta aquí, mis hermanos. ¿Sabes? Nosotros también podemos ser ciegos. Cuando nosotros no meditamos la palabra de Dios, cuando nosotros no profundizamos la palabra de Dios, mis hermanos, podemos ser ciegos. Y otro ciego nos puede guiar. Y ambos vamos a caer en el lodo, en el hoyo. Mis hermanos, por eso la palabra del Señor nos enseña: guía de ciegos, mis hermanos. ¿Sabe, querido hermano, hermana? Aquí la palabra del Señor claramente dice: ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? En nuestros días, mis hermanos, también nosotros debemos examinarnos. Debemos examinarnos. Aquí, mis hermanos, este corazón es templo de Dios. Es templo del Señor. Tu corazón, mis hermanos. ¿Y cuál es importante? ¿Cosa material o que tu corazón esté guardado como para Dios? ¿Cuál es importante? Mis hermanos, hermanas, no te dejes guiar con otro ciego. Pero alguien puede decir: pero hermano, ¿por qué dices esa palabra? ¿Sabe, querido hermano, hermana? Nosotros debemos entender la palabra de Dios.
Debemos escudriñar profundamente. Ahí en estos días que han salido varias doctrinas, aún en lo que es la escatología, en la profecía bíblica. Aún en estos días, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, somos la pretribulacionista. Hay algunos que dicen, no, en la pretribulación no sirve, es media tribulacionista. Algunos no dicen, no es eso correcto, sino es post-tribulacionista. Algunos dicen, no hay arrebatamiento. Mis hermanos, claramente en Amós nos habla: el pueblo perece porque le falta el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué el pueblo se pierde? ¿Por qué, mis hermanos, el pueblo se va a otro lado? Porque le falta conocimiento a la palabra del Señor. Mis hermanos, hermanas, aquí hay una acusación muy fuerte a los escribas, a los fariseos. Dice: guía de ciegos. Ustedes son ciegos, no lo ven. ¿Sabéis, mis hermanos, hermana? Cuando nosotros, mis hermanos, vamos a una congregación X, pero que te enseñe la doctrina de prosperidad, ahí está, mis hermanos, ahí está. Nosotros habíamos llegado a las provincias, a los cantones, mis hermanos. Hay tanta gente que necesita la palabra. Y mucha gente, mis hermanos, me dice: yo asisto a tal iglesia, yo asisto a tal lugar, pero mi pastor no me conoce, no sabe quién soy. Verdaderamente, mis hermanos, en estos días eso se enseña. ¿Qué más? Versículos 18 dice: y dicen jurar por el altar. No impone una obligación, pero jurar, dice, por las ofrendas que están sobre el altar, se los impone. Mis hermanos, para que usted me comprenda, ¿qué está hablando Jesús? O sea que está hablando, ustedes juran por el altar, no pasa nada, pero ustedes han prometido ofrendar algo, entonces denlo como una obligación. ¿Sabe, querido hermano, hermana? Cuando nosotros ofrendamos, llevamos el diezmo de la ofrenda al altar, al alfolí, mis hermanos, no llevamos por la obligación. Ahí en estos días, mis hermanos, algunos dicen que ya no existe la ofrenda, el diezmo. Ya no hay, dicen. Nosotros no. Llevamos por lo que la obra tiene que avanzar, anunciar la palabra de Dios. Amados hermanos, y también llevamos para que otros hermanos que están necesitados lo tengan también. ¿Sabe, querido hermano, hermana? Versículos 19, ¿qué más dice? Que ciegos son, pues que en más importante la ofrenda o que el altar, dice. A ver, versículos 20 dice: cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Mis hermanos, hermanas, aquí está hablando. Pero ¿qué dice, mis hermanos? Versículos 23. Versículos 23. Amados hermanos, aquí hay otra confrontación. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar el hacer aquello, dice. Pero mis hermanos, meditemos para que usted entienda. Dice la palabra: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, escribas, hipócritas? Porque se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, dice: la justicia, la misericordia y la fe.
Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué está hablando Jesús en este pasaje, mis hermanos? ¿Ustedes llevan diezmo y la ofrenda? Dice, mis hermanos. ¿Sabes, querido hermano? En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, nos habla. Cuando usted lleve el diezmo y la ofrenda, si tienes algo con tu prójimo, corre, anda, perdónate, dice. Pero mientras los fariseos, escribas, llevaban diezmo, ofrenda, etcétera, tenían enemistades, tenían envidia, tenían odios, rencores, etcétera y etcétera. O sea que, mis hermanos, en sus corazones no había misericordia, no había justicia, no había la fe. En estos días tenemos que entender, mis hermanos, cuando usted lleva una ofrenda de amor, un diezmo, mis hermanos, tienes que llevar al altar. Porque si tu diezmo y la ofrenda tiene que subir como olor, perfume agradable a Dios. Pero tú tienes que saber, antes de llevarlo a la ofrenda, diezmo, si tienes con alguien una rencilla, una discordia, debes ir a pedirte perdón. Mis hermanos, eso es practicar la justicia, misericordia, ser amoroso. La fe, dice, la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Cuál es importante, mi hermano? Nuestro crecimiento espiritual. Por eso la palabra del Señor dice en Hebreos 12:14: sin santidad nadie verá a Dios. Mis hermanos, hermanitas, sin santidad nadie verá a Dios. En versículos 24 dice, otra vuelta: guía de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mis hermanos, hermanas, tal vez alguien no entiende. ¿Qué quiere decir esto? Dicen, guía de ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente una mosquito, pero se tragan un camello, dice la palabra. ¿Qué es lo que está enseñando, mis hermanos? ¿Sabéis? Cuando nosotros tenemos envidia, odio, rencor, enemistades, pleitos, estamos estamos tragando un camello. Amados hermanos, hermanitas, porque está entrando víboras y saliendo víboras de nuestros labios. Cuando nosotros nos enojamos, mis hermanos, le tratamos a una persona de tal, que está saliendo de nuestros labios. Tal vez alguien puede decir, está saliendo ajo, pimienta, comino, etcétera y etcétera. Están saliendo seres espirituales. Seres, mis hermanos, espirituales, que van a dañar su estado anímico de otra persona, mis hermanos. Por eso la palabra del Señor dice, guía de ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero ustedes se tragan un camello. Versículos 25, mis hermanos, hermanas, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mis hermanos, estos fariseos, querido hermano, hermana, gustaba ser, o en otras palabras, eran aparentes religiosos, aparentes fieles, aparentes santos. Por eso la palabra del Señor dice:
acusa directamente. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, escribas, fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar el vaso exterior y la taza, el plato, dice, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Mis hermanos, qué fuerte la palabra. Muy fuerte, mis hermanos. Ustedes se cuidan, dice, del vaso. Ustedes no quieren comer o tomar del vaso sucio, del plato sucio, pero ustedes dentro de sus corazones están llenos de avaricia. ¿Qué es avaricia, mis hermanos? Avaricia es amar las cosas materiales. Eso es, mis hermanos, amar a las cosas materiales. Si usted, mi hermano, hermanita, está amando cosas materiales, por eso hace un momento te había compartido, si usted por la riqueza o por lo que Dios te va a dar, mis hermanos, está haciendo esas denominaciones, en tu corazón hay avaricia. Tienes que tomar la cruz. Amados hermanos, ¿qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es, mis hermanos, pagar un precio. Yo sé que por lo que eres un cristiano, seguidor de Cristo, mis hermanos, te van a aborrecer, te van a hacer a un lado. Así es, mis hermanos. Y se viene una persecución tremenda a esta tierra. ¿Sabéis, querido hermano? Versículos 26, dice, fariseos ciegos, dice, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Sabe, mi hermano, hermanita? Nosotros, ¿qué debemos hacer? Puede ser que tengamos, mis hermanos, dentro de nuestro corazón las obras de la carne, lo que está escrito en Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante. Pero, mis hermanos, saca uno por uno, saca, limpia tu corazón. Mis hermanos, limpia tu corazón para que el Espíritu Santo de Dios viva en tu interior y que fluya esa agua manantial que fluya en tu interior. Si nosotros, mis hermanos, no limpiamos lo interior aquí adentro, esa agua manantial, mis hermanos, no va a fluir. Por eso Jesús da un consejo. Fariseo ciego, dice, no querían abrir la vista, no querían abrir más allá, sino que se cerraban lo que habían sido enseñados. Por eso eran ciegos, porque no escudriñaban la palabra de Dios, porque seguían la doctrina de hombre, mi hermano. La palabra del Señor, ¿qué más dice? Versículos 27. ¿Qué aflicción hay? Dice, ¿no?, en la Reina Valera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda la inmundicia. Mis hermanos, qué fuerte la acusación lanza Jesús. Pero la gente puede molestarse. ¿Cómo yo voy a hacer un sepulcro blanqueado? Mis hermanos, en la Biblia NTV dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos, fariseos, escribas, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro están llenos de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Mis hermanos, hermanas, hace un momento te decía, hay en estos días cristianos que aparentan ser fieles. Yo conocí a mis hermanos pastores o líderes. Yo pensaba en mi interior, mis hermanos, decía en mi mente, no, él es un hermano, un cristiano fiel. Pero también la palabra del Señor nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Mis hermanos, pasado un tiempo, mis hermanos, el que decía, el que predicaba de adulterio, de fornicación,
Él había sido el primero que estaba adulterando desde más antes. Amados hermanos, aparentan, dice acá. Por eso, mis hermanos, en nosotros, como hijos del Señor, como cristianos, usted tiene que vivir la santidad en tu casa, en tu trabajo, en la congregación. No seas un hipócrita. Si tú, mi hermano, hermanita, en la congregación te muestras como cristiano, muy amable, amén, está bien. Pero también en la casa tienes que ser amable para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa y para tu familia. Y también en el trabajo, en el negocio. Si tú no eres así, la palabra del Señor dice, eres hipócrita. Dices amarme a mí, pero no me amas. Dentro de ti hay huesos muertos, dice. Sí, mis hermanos, cuando uno tiene amargura, iras, contiendas, las obras de la carne, tiene huesos muertos dentro. Es como la iglesia Sardis. La iglesia Sardis, mi hermano, hermanita, ¿sabes qué hacía? La iglesia Sardis caminaba, andaba, pero estaban muertos espiritualmente. Amados hermanos, era así. Pero también en estos días son así, hay gente así. Aparentan ser, pero mi hermano, hermana, solamente por encima. Dios no ama eso. Dios quiere un cambio, mi hermano. Quiere un cambio de verdad. No de hipocresía. No de mentira, no de encima, no maquillaje. Dios quiere cambio en estos tiempos, porque Cristo Jesús viene por su iglesia. Viene Cristo Jesús por usted. Y así quieres presentarte delante de Dios. Si en estos días, mi hermano, hermanitas, estás empezando sacar las cosas que no agradan a Dios, siga sacando, mi hermano, hermanita. Vuelve a la santidad. Si en estos días, mis hermanos, estás practicando las obras de la carne, si Cristo viene de aquí en media hora, te vas a quedar. Sabéis, mis hermanos, si te quedas, eres una virgen, un creyente insensato. No te conviene, mis hermanos. A nosotros nos conviene que seamos cristianos fieles a Dios. Puede ser que tengamos en nuestra vida errores, mis hermanos, pero nosotros debemos confesar a Dios todos los días. Si hoy fallaste, confiesa a Dios hoy mismo, no mañana, no esperes el día domingo. Confesa a Dios, perdóname, te fallé. Sácame de mi corazón estos pensamientos. Saca lo que no te agrada, mi Dios, dile. Y Dios, mis hermanos, te va a sacar. Luego no vuelvas a cometer el mismo error, mi hermano. No tienes que volver a cometer el mismo error. Mas al contrario, tienes que cuidarte de cometer el mismo error. Si cometes el mismo error una y otra vez, eres un fariseo, escriba más. Vas a ser así, mis hermanos, hermanas. Por eso Dios, queridos hermanos, no quiere eso, clase de religión. Amados hermanos, hermanas, escúchame por favor. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: Dios no puede ser burlado. Si en estos días, mi hermano, hermanita, dices amar a Dios, pero no amas de verdad, está escrito, Dios no puede ser burlado. No te hagas la burla de Dios. No camines como tú quieres. No andes como usted piensa andar así. Sino cambia tu vida. Agrada al Señor. Mis hermanos,
Pero alguien puede decir en este momento, mis hermanos, pero yo ya me he apartado del camino del Señor. No, ya no soy cristiano. Ya no estoy congregándome. Hermano, hermanita, escúchame. Si usted se apartó del Señor, te espera el infierno donde los gusanos no mueren. Ese lugar te espera, mi hermano. Por eso la palabra del Señor dice: Dios no puede ser burlado. En Romanos capítulo 2, versículo 5 dice: el que atesora ira, para el día de la ira está atesorando. Mis hermanos, hermanas, si usted, querido hermano, hermana, no renuncias las cosas, no cambias tu vida, el día de la ira de Dios responderás a Dios mismo en el juicio de trono blanco. Amados hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estaremos en el tribunal de Cristo. Pero los que rechazaron a Dios, los que se burlaron a Dios vivo, mi hermano, estarán en el juicio de trono blanco, presentándose de sus obras. Amado hermano, hermanita, Dios no puede ser burlado. ¿Sabéis? Los fariseos, escribas, querían hacerse la burla de Dios. Ellos caminaban como ellos querían, andaban como ellos pensaban. Eran hipócritas. En estos días, no vuelvas a ese camino. Vuelve a la sana doctrina. Vuelve a Cristo. Vuelve a la doctrina de los apóstoles. Mis hermanos, cambia tu vida. En este precioso momento, mis hermanos, vamos a dejar aquí. Si Dios nos permite, mis hermanos, próximamente vamos a compartir esta palabra. Oraremos porque nos faltó tiempo. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios, bendito Padre, hoy venimos a tu presencia, mi Jesús. Bendito Dios, tú me conoces mi vida, dile. Tú sabes mi vida, mi Jesús. Tú sabes mi entrada y mi salida. Amado Santo Dios, te entrego mi vida. Te entrego, mi Jesús. Tú eres mi Dios. Tú sabes todo. Y no hay nada oculto de ti. Por eso en este momento te pido perdón de todos mis pecados, mi Jesús. Perdóname, Dios. Perdóname, Rey. Bendito Señor. Muchas gracias, Padre. Señor Jesús, te confieso mis errores. Te entrego mi vida a ti. Señor, borra mis pecados, lo que están escritos en tu libro, Señor. Borra mis pecados, Señor. Cambia mi carácter, cambia mi forma de ser, cambia, Padre. Yo no quiero ser igual que los escribas y los fariseos. Señor, yo no quiero ser esa clase de personas. Sino yo quiero ser tu siervo, tu sierva. Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús te pido que me perdones, que laves mi corazón, mi vida con tu sangre preciosa. Lava, mi Jesús, en el nombre de Jesús.